Estamos en la clase entonces del martes 15 de noviembre de 2016. Tenemos audio, aquí tiene que verse el audio y este tiene que ver un cuadradito para que confirmemos que estamos grabando. Bueno, muy bien. Vamos entonces entonces como les decía, en el tema de finalización del curso y la última semana va a ser la semana ya para hacer la evaluación. ¿Listo? Pero entonces déjenme, yo les mando un correcto con las fechas de la entrega. No es este jueves. Este jueves no es este jueves. No. El ensayo no es este jueves. Bueno, muy bien. Vamos entonces a terminar en estas últimas 4 sesiones que nos quedan. Hablando del origen y la evolución del universo. Origen y evolución del universo. Ahí están los 3 temas claves de la astronomía: la estructura, la composición y el origen y la historia. Esas son las 3 preocupaciones básicas, las 3 respuestas fundamentales, básicas a las que tiene que dar respuesta la astronomía. Muy bien, entonces, para empezar a hablar del origen y la evolución, sin embargo, vamos a detenernos un momento para plantear un problema, y es el problema de, si queremos saber de dónde salieron las cosas y cómo han evolucionado hasta llegar a lo que son hoy, tenemos que entender cómo la astronomía, resuelve la pregunta, ¿cierto?, de la evolución, cómo la astronomía resuelve la pregunta del tiempo. Porque una cosa es que usted entienda la organización estudiando lo que ve, o sea, lo que ve actualmente, o sea, con telescopios en el siglo XXI, usted puede observar y encontrar cómo se organiza el universo, desde el polvo hasta las galaxias más grandes. La composición también, usted llega y con espectrógrafos, analizando in situ, estudiando la gravedad, usted puede saber de qué está hecho el universo hoy. Pero cuando usted dice de dónde salió la Tierra, usted no es que usted se asome una ventana y en el cielo esté la historia. No, en ese caso es necesario apelar a métodos nuevos, a cosas completamente nuevas, que son las que vamos a ver el día de hoy. Es un área de la astronomía que se conoce como astrocronología, y es la manera como la astronomía, accede al conocimiento de las cosas en el tiempo. Bueno, entonces, partamos de esta frase para entender un poco el problema al que nos enfrentamos. Imaginen que alguien le dice a usted, llega, un científico o alguien cualquiera, le dice a usted que el mundo surgió a partir de un caos absoluto hace 6.000 años. ¿Correcto? Usted le dice, todo comenzó hace 6.000 años. Demuestre lo contrario. Usted no vivió hace 6.000 años, sus familiares, los conocidos no vivieron hace 6.000 años, los libros de historia, ¿cierto?, de gente que escribió cosas no vivieron hace 6.000 años. Entonces la pregunta es, ante esta afirmación, que creo yo todos aquí sabemos que es, una afirmación temeraria y posiblemente, estamos completamente convencidos, falsa de toda falsedad, pero ¿cómo hace uno como científico para refutar? Con carbono 14. Carbono 14. Listo, ahí tiene un método de astrocronología. ¿Cómo puede uno también refutar esa idea? Analizando el segmento de las montañas. Analizando las montañas, correcto, los estratos geológicos. Los estratos geológicos. La distancia de las estrellas. Analizando la distancia de las estrellas, solo mirando a qué distancia están las estrellas, sabe uno que no pudieron haberse formado solo hace 6.000 años. Pues sí, por la velocidad de la luz. Claro, correcto. Si yo veo una estrella y determino que su distancia son 10.000 años luz, si está a 10.000 años luz, ¿cómo va a ser el mundo? ¿Cómo iba el mundo a formarse solamente hace 6.000 años? Si la luz que nos está llegando de esa estrella, ¿cierto?, es una luz que salió hace 10.000 años. Claro, te podrían refutar, no, pero es que no estoy hablando de la edad de esa estrella, estoy hablando de la edad de este planeta, ¿cierto? Pero en general todos sabemos que cuando se cuenta la historia del mundo en 6.000 años, lo estamos refiriendo a la historia de la totalidad del planeta. Bueno, ¿de dónde surgió esa cifra, esos 6.000 años? Como todos ustedes saben, esa cifra de 6.000 años, que es una cifra que todavía está pegando, sale de la Biblia, sale supuestamente de la historia que está escrita en la Biblia. Fue un trabajo realizado por allá en el año 1658 más o menos,
realizado por un arzobispo inglés, que fue, digamos, de los primeros en determinar justamente la edad del mundo, utilizando para ello la cronología que estaba en el Génesis. Y en particular la idea era más o menos esta, la idea era que, digamos, se sabe que Abraham vivió definitivamente en el año 2000 antes de Cristo. Se sabe, pues, digamos, es un hecho absolutamente reconocido. Y digamos que se sabe que Adán y Eva en la Biblia vivieron 2000 años antes que Abraham. Se puede hacer la cuenta en el Génesis. Y eso nos da entonces que si Abraham vivió en el año 2000 antes de Cristo y Adán y Eva vivieron 2000 años antes que Abraham, entonces supuestamente Abraham desde 4000 años antes de Cristo, y como estamos en el año 2000, pues entonces ya son, ¿cierto?, 6000 años atrás en el tiempo. Muy bien. Ese esfuerzo, a pesar de que, digamos, no es científico, en realidad fue nuestra primera aproximación, y por la misma razón lo traigo aquí a colación, a conocer la edad del mundo. Y es una primera aproximación, digamos, la primera herramienta que tuvimos fue la historia, y es también una cosa que nos deja, digamos, esta enseñanza. La enseñanza de lo primero a lo que pudimos acceder fue a la historia. A lo largo del tiempo, lamentablemente, esta idea se ha mantenido, e incluso hasta hace poquito, vean, 1986, todavía habían personas sosteniendo, ¿cierto?, que la edad del mundo era esta, y lo que hacían era simplemente seguir utilizando la Biblia como una referencia. ¿Cuál es el problema? El problema es que ha pasado mucho tiempo desde el momento en el que sabemos que la Biblia no es una referencia científica, no se puede utilizar como una referencia científica. Aún así, repito, la primera aproximación hacia el problema del tiempo, desde nuestra perspectiva como humanidad, es una aproximación desde la historia. ¿Qué pasa? Si nos salimos de la Biblia, ¿cierto?, por un momento, por ejemplo, si fuéramos chinos, la Biblia tendría un valor absolutamente nulo, indios o egipcios, eso no tendría es un libro más escrito por ahí en el desierto, en Medio Oriente. Aún así, en estos pueblos tampoco existe ningún escrito que haya a más de 6000 años en el pasado. Entonces, digamos, en la cifra de 6000 años, lo más remoto que usted se puede ir hacia atrás en el tiempo, ¿cierto?, pueden ser alrededor de unos 5000 años antes de Cristo. Pero la razón por la cual esos 6000 años se han mantenido como una cifra de, hombre, es que no hay registro de nada más antes de eso, básicamente viene del hecho de que es que no existía un método para fijar la información histórica antes de aproximadamente unos 4000 a 5000 años. La escritura se inventó hace aproximadamente entre 4000 y 5000 años, y entonces es muy difícil que a través solamente desde la escritura, digamos, arranque el entendimiento de la historia de la Tierra. Conclusión de estas primeras diapositivas, que son, digamos, la primera aproximación del problema. Efectivamente, si solamente utilizáramos la historia, no la Biblia, la historia, ¿cierto?, la Biblia como parte de la historia, el mundo, digamos, o no existen registros de nada anterior a hace 6000 años. Pero de nuevo, eso coincide con otra, y es la fecha de la escritura. Pero no podemos obviamente aceptar que el mundo comenzó cuando empezó la escritura. No, la escritura empezó y asumimos que el mundo ya existía. Bueno, entonces, la historia no puede ser, esa es una primera conclusión también importante, no puede ser la guía para entender, digamos, lo que hubo o cuánto tiene el universo. Es muy importante que utilicen el argumento cuando ustedes encuentren personas a su alrededor que salgan con esa historia. El mundo tiene 6000 años. Usted inmediatamente dice, no, pero es que, ojo, solamente si utilizamos los registros históricos. También la escritura tiene 6000 años. Pero es que nosotros no podemos basarnos solamente en fenómenos históricos. Si queremos entender qué pasó antes de 6000 años, y no hay testigos ni nadie que lo escribió, hay que encontrar fenómenos en la naturaleza, fenómenos físicos, fenómenos astronómicos, que puedan, digamos, darnos la edad de cosas más antiguas que 6000 años. Y eso no ha sido para nada fácil. La primera herramienta que se utilizó en la historia para determinar, digamos, la edad de las cosas, más allá de los 6000 años de los registros históricos, fue el calor. Y esto es un detalle bien interesante. Y solamente apareció en el año 1862. Desde el arzobispo de Usher,
que son 1600 hasta 1862, 200 años, no tuvimos ninguna herramienta para refutarle a nadie que dijera que el mundo tenía 6000 años. Es obvio que Newton, estoy seguro, no pensaba eso, no pensaba que tenía 6000 años. Posiblemente tampoco lo tuvieron los físicos de los siglos, pero no tenían absolutamente ningún elemento para decir que no, a decir que las montañas y que todo era más antiguo, nada. Incluso los fósiles de los dinosaurios, que fueron descubiertos mucho antes que estos, ¿cierto? Cualquiera podía alzar la mano, como lo hacen hoy muchos creacionistas en Estados Unidos, y decir que los fósiles fueron sembrados ahí hace poquito, ¿cierto? Por una fuerza sobrenatural. No había ningún elemento hasta este año. Bueno, en este año, el primer elemento, digamos, la primera idea para determinar la edad de las cosas, vino del señor Lord Kelvin, o William Thomson. Lord Kelvin pensó en la siguiente idea, hombre. A ver, lo primero es que de la Tierra sale calor. Sale calor. No sé si ustedes han oído hablar de las centrales geotérmicas. Centrales geotérmicas son centrales que aprovechan energía térmica que sale del interior de la Tierra, ¿cierto? Y utilizan esa energía para producir, digamos, energía utilizable por los seres humanos. De la Tierra sale calor. Salen aproximadamente 4 milivatios de energía del interior de la Tierra por cada metro cuadrado. Por cada metro cuadrado salen 4 milivatios de energía. Lo que es muy poquito, pues, en promedio. Lo que es muy poquito si uno lo compara con la cantidad de vatios que salen de esa lámpara. O sea, de esta lámpara pueden estar saliendo 10 vatios de energía por metro cuadrado. Aunque es una lámpara que no tiene un metro cuadrado. Imaginen un muro, digamos, de un televisor prendido blanco, puede producir, digamos, 1000 veces más energía que la que produce la Tierra. Bueno, ¿de dónde viene ese calor? Ese calor viene del hecho de que el interior de la Tierra está caliente. Y entonces lo que pensó el señor Kelvin en el siglo XIX, 1822, fue lo siguiente. A ver, yo tengo, el interior de la Tierra está caliente, tiene una cierta energía térmica, pero está emitiendo ese calor. Entonces la pregunta, el asunto es, entonces significa que se va a enfriar, que se está enfriando. O sea, si está emitiendo el calor que tiene por dentro, se está enfriando. O sea, no va a tener siempre el mismo calor. Entonces uno podría pensar inmediatamente, entonces la temperatura de la superficie va a cambiar. No, un momentico, no. La superficie en realidad tiene la misma temperatura desde hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque la temperatura de la superficie de la Tierra, la temperatura aquí, por ejemplo, de esta plazoleta, ¿quién la determina? ¿El interior de la Tierra o otro factor? ¿Qué hace que la temperatura ya sean 20 grados? El sol, correcto. La atmósfera. Calor que viene de otros lugares traídos por el aire. Entonces dice Kelvin, no es que la temperatura de la superficie se disminuya al enfriarse, no, porque es que resulta que la superficie de la Tierra debería enfriarse debido a la emisión de calor, pero es que se calienta permanentemente por la llegada de luz solar. No, yo me estoy refiriendo al enfriamiento del interior. Bueno, pero si usted quiere saber cómo se enfría el interior, tendríamos que medir la temperatura del interior. Ya está medida. Se ha medido en minas en todo el mundo desde hace mucho tiempo. Y la medida más o menos da esto. Si usted se mete a una mina a 1 kilómetro de profundidad, ojo pues, una mina de 1 kilómetro de profundidad, la temperatura en la mina sube 25 grados por encima de lo que está en la superficie. O sea que si en la superficie estamos a 25 grados, a 1 kilómetro de profundidad, ya la temperatura ambiental de la mina es de 50 grados. Yo no sé si usted alguna vez ha estado en una caverna o en una mina. ¿Alguien ha estado en mina? Cristian, que le tocó trabajar cuando era chiquito de minera, la que no. La mina de sal, yo estuve también en Zipaquirá, pero la mina de sal, y vos sentías que temperatura. Allá está más fresco, ¿sí o qué? Hasta más fresco porque dentro de la mina, obviamente, el aire de afuera no está, el aire de la mina está tibiecito, hay agua subterránea, esa agua enfría el aire. Cuando digo estar dentro de una mina, es estar, por ejemplo, a 50 metros de profundidad, 100 metros de profundidad. Pero si usted está verdaderamente en una mina profunda, siente esa diferencia. Los mineros de Chile, ¿acuerdan la historia de los mineros de Chile? Que por ahí salió una película, hay que verla. Los mineros de Chile, esa era gente que vivía por allá en el fondo a 37 grados de temperatura, 40 grados de temperatura, una temperatura muy grande. A eso se lo llama el gradiente de temperatura geotérmico. La temperatura hacia el interior de la Tierra cambia en más o menos 0.02 grados por metro, o más o menos en 2 grados cada 100 metros. 2 grados cada 100 metros. Muy bien.
Resulta que esa diferencia de temperatura entre el interior y el exterior es lo que hace que el calor salga. Si no hay diferencia de temperatura, el calor de la Tierra no saldría. Entonces, ¿eso qué significa? Eso significa que este gradiente de temperatura es el motor de la salida de calor desde el interior. ¿Qué pasa? Resulta que a medida que la Tierra se enfría, la temperatura del interior y del exterior se va a ir igual, se va a ir pareciendo más. O sea, hoy la temperatura del exterior es 25 grados y a un kilómetro es 50. Dentro de tal vez 1.000.000 de años, la temperatura de la superficie va a ser 25 y la del 1 kilómetro de la mina va a ser 30. Entonces resulta que lo que nos dice cuánto ha envejecido térmicamente la Tierra es la diferencia de temperatura a medida que usted va penetrando. No es la temperatura del centro de la Tierra, es la diferencia. La puede usted medir incluso aquí, en una mina. Muy bien, ¿qué pasa? La física, ojo pues, la física dice que la diferencia de temperatura o ese gradiente de temperatura que hay en la Tierra varía siguiendo esta ley que hay aquí. Vamos a escribirla aquí, digamos, de forma matemática explícita. Varía siguiendo. La diferencia, digamos, después de un cierto tiempo, en el futuro, es igual a la diferencia en el presente. En el presente, dividido 10 veces por la raíz cuadrada del tiempo transcurrido en años. Y esto que hay aquí es producto de aplicar la termodinámica. Esto se puede, digamos, calcular. Esto es para cualquier cuerpo. Digamos, si yo cojo una pelota de fútbol, ¿cierto? Y la caliento por dentro, adentro pongo algo caliente, ¿cierto? Y la diferencia de temperatura a través de la corteza varía siguiendo la relación como esta. Muy bien, ¿eso qué significa? Eso significa que en 100 años, mírenlo ahí, en 100 años, la diferencia de temperatura, en 100 años, si hoy la diferencia de temperatura es de 25 grados por cada kilómetro, en 100 años la diferencia de temperatura será 2 por la raíz cuadrada de 100. O sea que en 100 años la diferencia de temperatura será 25 dividido 10 por 10 dividido 100. O sea que en 100 años la diferencia de temperatura será de 0.25 grados por kilómetro. En un siglo, dentro de un siglo, en el año 2116, cuando usted se meta en una mina a 1 kilómetro de profundidad, solamente va a sentir una diferencia de aproximadamente 0.2 grados de diferencia. No van a ser los 25 grados de ahora, sino van a ser 0.2 grados. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que esto nos da una oportunidad interesante para medir cuánto se ha enfriado la Tierra. Porque, ojo, si la diferencia... Entonces, ahora la pregunta es, ¿y entonces hace 100 años cómo era? ¿Cierto? Si nos vamos para atrás, hace 100 años cómo era, hace 1000 años cómo era, Entonces la pregunta es, si nos vamos hace 6000 años, atrás en el tiempo, hace 6000 años, ¿cuál era la diferencia entre la temperatura, digamos, exterior y la temperatura interior? Si nosotros tomamos el tiempo hacia atrás, hace 100 años, hace 6000 años, la diferencia entre la temperatura interior y la temperatura exterior no era realmente muy grande. Entonces miren el razonamiento que hizo el señor Kelvin. Vamos a hacer una cosa. Yo quiero saber cuánto tiempo ha pasado desde que la Tierra se formó, desde que la Tierra fue creada. Y para ello vamos a asumir lo siguiente, vamos a asumir que la Tierra comienza su vida como una bola sólida, como una bola fundida. Entonces yo cojo la Tierra y la fundo, o sea, se lava desde el centro hasta la superficie, una bola fundida, y la dejo enfriar. La dejo enfriar hasta que llega a la, digamos, a la situación de hoy. Si yo arranco con la Tierra como una bola fundida, el gradiente de temperatura al principio debió haber sido inmenso, debió haber sido pasando de 25 grados hasta pasando al punto en el que la Tierra se funde. Y resulta que la Tierra se funde
a una temperatura de 2000 grados. Entonces imagínense lo siguiente, dice Kelvin, ¿hace cuánto tiempo en el pasado, si usted se metía dentro de una mina de 1 kilómetro, la temperatura dentro de 1 kilómetro era de 2000 grados? Se preguntaba Kelvin, ¿cuánto tendría que ser para que la diferencia fuera de 2000 grados? Entonces lo único que él hace es meter esa información en esta ecuación. Doy este detalle sencillamente por la idea, por el asunto de que este argumento es tan importante solo para demostrar que los 6.000 años son absurdos. Entonces dicen, la diferencia del futuro es hoy. Tomemos el gradiente de hoy. El de hoy es 0.025 grados por metro. La diferencia, digamos, que había en el pasado era de 2000 grados. Escojamos aquí y ponemos 2000 grados. Dividido 10, dividido la raíz cuadrada del tiempo transcurrido desde que tenía 2000 grados hasta que llegábamos a esto, 2000 grados por metro. Entonces, ¿qué dice Kelvin? Despéjeme de aquí el tiempo. Si usted me despeja aquí el tiempo, puede determinar cuánto tiempo pasó desde que la diferencia era en 2000 grados hasta que la diferencia era de hoy. El cálculo se puede hacer. Aquí está realizado, si usted lo quiere tomar. Es un cálculo muy sencillo, es un despeje sencillo. Y a usted le da que el tiempo necesario para que la Tierra se haya enfriado hasta el nivel actual es de 64 millones de años. 64 millones de años. La Tierra no puede tener menos de 64 millones de años. Primer resultado. No utilizamos en ningún momento la historia. No había libros de historia en ese entonces. No había ni siquiera seres humanos. Solo la física nos da esto. Muy bien. Pregunta. ¿Cómo puede, digamos, refutarse esta idea? ¿Cómo puede refutarse esta idea? ¿De qué manera podría alguien levantar la mano y decir, no, pero es que ese valor no me sirve? Compañero. ¿No será de pronto con que los dinosaurios se extinguieron hace 65 millones de años? Así me parece es muy parecida, entonces uno podría decir, primero, ¿cómo sabe usted eso? El punto es este, miren, yo arranqué de nada. No, pero los fósiles podrían haber sido puestos ahí por Dios. Es que el argumento. Arrancamos de nada. Si arrancamos de nada, no vamos a arrancar de Wikipedia, bueno, porque arrancamos de Wikipedia, pues yo hubiera puesto ya la edad del universo y acabó el curso. Vamos a arrancar de nada. Y vamos a construir argumentos para demostrar o para medir la edad de las cosas allá afuera. Entonces, Giovanni, inventate una manera con la que alguien podría refutar este argumento. Amigo, carbono 14. No, es decir, con la que alguien podría decirte, no, ese cálculo que usted está haciendo ahí no tiene sentido, eso está mal hecho. Entonces, ¿cómo van a saber que la diferencia era de 2000 grados? El argumento es, supongamos que la Tierra se formó fundida, arrancó fundida. Entonces una posibilidad es esa. Pero ¿qué pasa si la Tierra no arrancó fundida? Pero entonces está mal. Una posibilidad. Está mal planteada la situación, porque si está fundida la diferencia debería ser. No, un momentico. Acuérdese que aunque la Tierra esté fundida, va a haber un punto afuera que esté fresquito. Desde la atmósfera. Tiene que haber un punto, porque usted siempre va a encontrar un punto afuera que esté mejor temperatura. Si afuera estuviera también a 2000, la Tierra nunca se hubiera enfriado. Para que se enfríe un cuerpo, necesita que haya una diferencia de temperatura. Ahora, ¿la compramos un tintico? ¿Te compraron uno para vos? No, sí, estás. Te vas a perder con Dios. Te vas a perder con Dios. Me dijo 164 millones de años para él fueron los 6 días. Ese es otro argumento. No, es que resulta que los años que contaban en los textos religiosos son años entre comillas, pueden ser millones de años. Entonces, hay diferencia de temperatura. La otra, no, la Tierra se formó fundida y se enfrió en 6.000 años, pero fue que alguien la sopló hasta acá, bueno, ahí enfrió, ¿cierto? No, pues tipo, si usted admite las leyes de la termodinámica, incluso, ¿qué significa soplar la Tierra? Soplar la Tierra significaría poner la Tierra a una temperatura mucho más bajita. Si usted pone la Tierra a una temperatura mucho más bajita, entonces la diferencia de temperatura podría ser más grande y el calor escapar mucho más rápido. Y escapar a una velocidad. Entonces usted podría poner, por ejemplo, alrededor de la Tierra una capa, no sé, de hielo. Hielo a 500 grados bajo cero, hielo a 200 grados bajo cero. Y con una diferencia de 200 grados bajo cero, entonces usted lograr este resultado. Si usted tiene una diferencia de temperatura aún mayor que esa,
¿cierto? Después usted tenía que explicar cómo el hielo desapareció. Entonces, ¿qué sucede? Sucede lo siguiente, utilizando el mínimo número de hipótesis, porque esa es la otra cosa, eso es un principio de la filosofía, del racionalismo. Utilizando el mínimo número de hipótesis, la Tierra estaba fundida al principio, el tiempo mínimo que usted le da para que la Tierra haya formado es de 64 millones de años. No hay ninguna posibilidad de que la Tierra tenga menos que eso. Todos los argumentos que usted puede poner ahí son argumentos que necesitan hipótesis adicionales. Y al necesitar hipótesis adicionales, racionalmente, digamos, las cosas empiezan a ser complicadas. Muy bien, entonces por el lado de la Tierra, este es el argumento. Listo. Pero esto es la Tierra. Pensemos ahora en el Sol. Un momentico, esa es la edad de la Tierra, pero veamos ahora el Sol. Supongamos que la Tierra y el Sol se formaban juntos. Tal vez podríamos encontrar la respuesta a la edad de la Tierra en la edad del Sol. Que el Sol y la Tierra lo hayan formado juntos, entonces miremos cuál es la edad del Sol. Muy bien. ¿Cómo calculamos la edad del Sol? Esa es la idea de esta clase. La idea de esta clase no es contar la historia del universo, sino primero ponerlo ante la situación de cómo puta se sabe todo eso. Pues usted aplica la misma técnica, pues la menos tiempo. Bueno, entonces, ¿qué pasa con el Sol? El problema con el Sol es que lo vemos emitir luz. La Tierra simplemente está perdiendo calor porque tiene un calor adentro, como un tinto. La cosa es tener un tinto. Pero el Sol lo vemos emitir luz. Entonces yo no puedo aplicar el mismo razonamiento para un cuerpo que tiene calor por dentro y lo está perdiendo, simplemente lo está radiando, a un cuerpo que está produciendo calor. Yo no puedo aplicar el mismo razonamiento para saber cuál es la edad de una llama, porque es que la llama hay energía. Entonces el Sol está produciendo energía. La pregunta es, viendo el Sol solamente, podemos determinar, viendo cuánta energía produce, podemos determinar hace cuánto existe. Esta fue la idea que se les ocurrió en el siglo XIX, en los años 1800. 1800, eso fue hace nada, muchachos. Hace nada, en 1800 se le ocurrió lo siguiente. Supongamos que el Sol está hecho de gasolina o de carbón. En ese entonces no se sabía. No se supo que el Sol era gaseoso, sino hasta bien entrado, casi en el siglo XX. Supongamos que el Sol es de carbón o es de gasolina. Listo. Como mínimo, listo. ¿Qué sucede? Resulta que si usted tiene una cierta cantidad de carbón, se sabe que usted puede sacar de ese carbón, quemándolo, usted puede sacar una cantidad de calor equivalente aproximadamente a 1.000 millones de julios. Un julio es la medida, digamos, la manera como medimos nosotros la energía. Es más común hablar de calorías. Una caloría equivale aproximadamente a 4 julios. De un kilo de carbón, usted puede sacar 1.000 millones de calorías, 1.000 millones de julios. De un kilo de carbón, usted puede sacar 1.000 millones de julios. Entonces miren el razonamiento que dijeron. Bueno, pero el Sol pesa 2 por 10 a la 30 kilogramos. ¿Cómo se mide la masa del Sol? ¿Cómo se puede medir la masa del Sol? Conociendo su volumen y su densidad. La densidad se sabe si se sabe la masa. ¿Cómo se mide la masa del Sol? De los planetas, de los exoplanetas, un objeto dándole vueltas, los planetas. Entonces ya para la época se sabía cuál era la masa del Sol porque había planetas dándole vueltas. ¿Sabemos cuántos kilos tiene el Sol? Supongamos que son kilos de carbón. Entonces, ¿cuánta energía tiene el Sol para quemarse? Si usted coge estos kilos de carbón y los pone a quemar ya, ¿cuánto le dura la llamarada? Entonces miren lo que ellos calculaban. A ver, hombre, 2 por 10 a la 30 kilogramos de carbón, sabiendo que 10 a la 9 son en julios, entonces le da a uno que el Sol tiene en energía potencial para quemar 2 por 10 a la 39 julios. Pero resulta que usted ve, midiendo la cantidad de luz que le llega a la Tierra y la distancia a la que está el Sol, sabe que el Sol produce 4 por 10 a la 26 julios. Cada segundo. Cada segundo. Entonces, ¿qué significa eso? Si usted quiere saber cuánto le van a durar estos 2 por 10 a la 39 de julio, basta dividir este número por este número. Una división sencilla. Divida este número por este número. Muy bien, el resultado de dividir esta cantidad por esta cantidad es que el Sol, si fuera carbón, habría vivido 5 billones de segundos. 5 billones de segundos. 5 billones de segundos equivalen a la miserable cantidad de 100.000 años. Si el Sol estuviera hecho exclusivamente de carbón o de gasolina,
duraría prendido 100.000 años. A los 100.000 años apagaría. Más jodido todavía estamos llevados de tiempo. ¿Cierto? Porque la Tierra aparece de 64 y el Sol de 100.000. ¿Cómo sabemos que este cálculo es incorrecto? ¿Cómo usted refutaría este cálculo? La Tierra no puede ser más vieja que el Sol. Entonces, una de esas. Es muy raro que la Tierra sea más vieja que el Sol. Otra manera de refutarlo. Porque sabe que está hecho de carbón. Exacto, otra manera de refutarlo es no, si el Sol no está hecho de carbono. ¿Cierto? Lo cierto es que con un combustible cualquiera, el Sol duraría más de 100.000 años. Otra manera de decirlo es, si ese Sol se prendió en algún momento, tiene que tener, digamos, un tiempo de vida, digamos, de alrededor o de menos de 100.000 años. Entonces, eso es un problema. Muy bien, pero hay una segunda posibilidad. La segunda posibilidad es que el calor del Sol no venga de que se queme alguna sustancia. No, viene de la posibilidad de que el calor venga, como en el caso de Júpiter, de la contracción. ¿Qué tal si el Sol se está contrayendo? Júpiter, ¿se acuerdan que Júpiter emite calor, emite radiación infrarroja por contracción? Si el Sol se estuviera contrayendo, la pregunta es, ¿cuánto debería haberse contraído? ¿Por cuánto tiempo debería haberse contraído para haber emitido luz en la cantidad que la vemos emitiendo hoy? El cálculo vuelve a ser más o menos parecido. Calculamos cuánta energía total hay contenida, digamos, podría haber contenida en el Sol. Eso está calculado por esta fórmula, con la masa del Sol, el radio del Sol, nos da un número gigantesco. Pero otra vez, al calcular cuánto tiempo el Sol se gastaría, esa energía que está contenida en él, nos da la cifra de unos 10 millones de años. 10 millones de años. Y ese número ya se acerca un poquito más a este. Pero sigue siendo un número relativamente pequeño, sobre todo más pequeño que el de la Tierra. Muy bien, entonces vienen tres evidencias basadas solo en el calor. Ciertamente nos dan más de 100.000 años, y las mejores nos dan del orden de decenas de millones de años. Listo. Eso era el status quo, el status de la astrocronología, de la determinación de la edad del universo, más allá de los registros bíblicos, hasta los años 1900. 1900, solo 116 años. Me imagino, ya lo hemos conversado, ustedes ya lo sabían, me lo comentaron en su momento. La solución vino apenas a, digamos, la solución al problema de la determinación de las edades empezó a resolverse parcialmente cuando se descubrió la radioactividad por allá en los años, a finales del siglo XIX. ¿Cierto? Muy bien, el descubrimiento de la radioactividad se debe básicamente, o el descubrimiento y el estudio de la radioactividad se debe básicamente a estas tres personas. Henri Becquerel, que la descubrió por azar, Marie Curie, que fue, digamos, la descubridora de las leyes de la radioactividad, y Ernest Rutherford, ¿cierto?, que encontró digamos, qué era lo que producía la radioactividad, que era la transformación de los núcleos atómicos. O sea, Nayaret está que le quito el celular, hermano, ya que a punto de examen sobre el celular de Nayaret. A lo mejor estamos consultando Wikipedia, Ahora, lo voy a poner en la misión para que esté atento. ¿Cómo? Compañera. No, por favor, le voy a poner una cintica aquí con la esvástica y se va por el salón así con un palito, pucha. Bueno, ¿de dónde viene o cuál es el principio básico de la determinación de la edad utilizando la radioactividad? El principio básico lo descubrió Marie Curie justamente, y es una ley que hoy se sabe que es universal, una ley universal para todas las sustancias radiactivas. La ley universal dice lo siguiente, esta es una ley universal, se llama la ley universal de la radioactividad. El tiempo necesario, usted tiene una sustancia radiactiva, y en esa sustancia radiactiva existen tantos átomos de la sustancia. El tiempo necesario para que se descomponga la mitad de los átomos de la sustancia radiactiva siempre es el mismo. ¿Cierto? Oye, es el mismo para una sustancia, obviamente es diferente para otra sustancia, es diferente para otra. ¿Qué sucede? Cuando digo que es el mismo, ¿qué significa? Significa que si usted tiene 1 millón de átomos de una sustancia radiactiva, carbono 14, el tiempo para que se descomponga en 500.000 es el mismo a que si usted tiene
100.000 átomos y el tiempo para que se descomponga a 50.000. El tiempo necesario para que desaparezcan la mitad de los átomos de carbono 14 siempre es lo mismo, sin importar cuántos átomos de carbono 14 hay. Esa se llama la ley universal de la radioactividad. Claro, el tiempo necesario para que se descomponga la mitad de los átomos de uranio es otra. A ese tiempo se le conoce como el tiempo de vida media. El tiempo de vida media. Aquí vemos entonces el resultado de esa ley. Si usted, por ejemplo, arrancó con 20 átomos de una sustancia de tipo negra, ¿cierto? Una sustancia de tipo negra, por ejemplo, carbono 14, el tiempo necesario para que ya hayan solo 10, terminen aquí, es una unidad. Después, para que de 10 pasemos a 5, es otra unidad. Para que de 5 pasemos a 2.5, es otra unidad, y así sucesivamente. El resultado de poner esto en un gráfico es una curva exponencial perfecta, una curva exponencial perfecta que satisface para cualquier átomo radioactivo. Listo, es tiempo de vida media. ¿Cuál es la razón por la que el tiempo de vida media, digamos, satisface esa ley tan perfecta? Hoy en día lo sabemos, y es que cada núcleo radioactivo, ¿cierto?, que hay en una muestra de sustancia radioactiva tiene exactamente la misma probabilidad de descomponerse que los demás. El hecho de que todos tengan la misma probabilidad de descomponerse va creando esa condición. Entonces hay un experimento muy bonito para que lo hagan con los niños o con los jóvenes que demuestra la ley de radioactividad, y es la siguiente. Imaginen que usted pone en una bandeja, no sé si ustedes lo han hecho aquí en la universidad, monedas de 100 pesos, monedas de 50 pesos, todas mirando hacia abajo, digamos mirando todas en cara. Resulta que usted llega y las sacude, ¿cierto? Y después saca todas las que digan sello, todas las que se han volteado con sello las saca, listo, y cuenta cuántas quedaron. Después vuelve y las pone, bueno, ya con las que quedaron en cara, como las puse inicialmente, como todas mirando cara, sacó las de sellos, listo. Después llega y sacude las que quedaron y saca las de sellos. Entonces, ¿qué sucede? Miren que lo único que yo estoy haciendo ahí, la posibilidad de que una moneda se voltee o que vuelva a quedar, es, si todas las monedas están hechas de lo mismo, es del 50%, es del 0.5. Todas tienen la misma probabilidad de voltearse. Si usted empieza a hacer un gráfico de cuántas monedas le quedan en la caja en función del tiempo, usted va a ver que el gráfico es una curva exponencial perfecta. Y que después de 3 o 4 sacudidas, a usted ya le queda la mitad de las monedas iniciales, otras 3 o 4 sacudidas, le queda la mitad de lo que le quedaba a continuación y sigue una curva perfectamente exponencial. O sea, la idea de la ley universal de la radioactividad se basa, digamos, en el hecho de que es que la descomposición de estos núcleos atómicos es un fenómeno completamente aleatorio y que ocurre independientemente uno de los demás. Bueno, el tiempo de decaimiento, que se llama el tiempo de vida media, varía de unos átomos a otros. Entonces, por ejemplo, usted tiene átomos que se demoran, aquí está por ejemplo el radio, 1600 años en descomponerse, pero tiene otros, por ejemplo, miren, el uranio 235 se demora 700 millones de años de vida media, tiene 700 millones de años de vida media. Aquí hay un montón, vean, carbono 14 tiene 5730 años de vida media. Miremos por aquí otro elemento, el yodo. Este es uno utilizado en tratamientos médicos, eso se llama, para buscar si usted tiene problemas, por ejemplo, de la tiroides. El yodo tiene un tiempo, el yodo 131, 8 días de descomposición. Es decir, si a usted le inyectan una cierta cantidad de yodos, a los 8 días ya tiene la mitad. A los 8 días tiene la mitad de la mitad, y así sucesivamente. Bueno, la pregunta del millón es, con esta ley, ¿cómo hace uno para determinar la edad de una cosa que tiene una sustancia radioactiva? ¿Cómo? Saber de qué está hecha la cosa. No, lo que hizo Rutherford fue que le hizo la descomposición de uranio a plomo en un meteorito y calculó la edad del meteorito, y si el meteorito estaba ahí, pues... Listo, pero ¿cómo es la cosa? A ver. Pues calculó la descomposición de uranio, cuánto demoraba la concentración que tenía de plomo. No, empecemos con una cosa. Yo tenía un meteorito. Sí. ¿Y entonces? Entonces calculó la concentración de plomo. ¿Cuánto plomo hay en el meteorito? Listo. ¿Cuánto plomo? Y a partir de eso
se dio cuenta cuánto dura el tiempo que se demora el uranio en pasar por uranio, torio, que sigue, y después plomo. Pero ¿cómo la cantidad de plomo le dice cuánto tiempo? Por la concentración. O sea, si yo tengo una piedra chiquitica que tengo poquito plomo, entonces se ha desintegrado menos. No, es por partes por millón. Excelente, entonces es la fracción. La Claro, fracción pero de lo que plomo. se está diciendo es que independientemente de la cantidad que tenga, la descomposición en tiempo es la misma. Entonces, si lo que hizo Rutherford fue calcular la concentración de plomo. Muy bien, entonces veamos, eso, ahí está la idea, entonces básica. Vos arrancás con la cosa cuando estaba completamente nueva. Cuando estaba completamente nueva contenía esta cantidad de uranio, por ejemplo, una roca. ¿Qué sucede? Vas y buscas la roca, te la encontrás ahí en un camino en Río Negro. ¿Y qué te encontrás? Que la roca no tiene tanto uranio. Pero te encontrás adicionalmente una cierta cantidad de plomo, que es el resultado de la descomposición del uranio. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es, obviamente, entre menos uranio encontrés, hay dos posibilidades. Que ahí no haya habido uranio, que esa es una roca pobre en uranio, o que esa roca sea muy vieja. Pero ¿qué pasa? Si vos te encontrás poco uranio y te encontrás poco plomo, que es entonces puedes decir que había poco uranio originalmente. Pero si te encontrás poco uranio y mucho plomo, entonces ahí sí puedes decir que el uranio que hay ahí es el que quedó después de la desintegración del uranio original. Entonces, muy bien, excelente, Joa. La idea del método consiste en calcular no solamente la cantidad de lo que queda de la sustancia radioactiva, sino la cantidad de lo que queda y la cantidad de lo que se produce, o sea, de la sustancia que se produce originalmente. En realidad hay dos maneras. Una la que acabaste de decir, Joa, ¿cierto? Que es midiendo los átomos radioactivos que quedan y los higos. La otra es midiendo los átomos radioactivos que quedan y el número original de átomos que había. El problema es que la determinación de cuántos átomos originalmente habían es un chicharrón. Si vos me dices que en la piedra hay 3 núcleos de uranio y vos supones que habían 1.000.000 antes, puedes saber la edad de la piedra, pero ¿cómo sabías que habían 1.000.000? Ese es el chicharrón, compañero. O sea, en conclusión, cuando ya se convierten en plomo, ya va a quedar plomo para siempre. Claro, porque el plomo es una sustancia en lo radioactivo. Entonces tenemos dos métodos posibles para determinación de la edad. Listo. Vamos a descartar el primero, porque es el que más utilizado justamente por uno de los métodos que usted ha mencionado, que es el método de carbono 14. El de que radioactivo significa que se cambia de estado. ¿Qué es radioactivo, Cristian? ¿Qué es una sustancia radioactiva? Lo que se te venga a la cabeza. Ahora es que aquí hay lugar para el error, lo que vos recordés. Radioactivo. Que no fue creada acá en la Tierra. Que no fue creado en la Tierra. Que los neutrones que tienen más neutrones que protones. Que tiene más neutrones y protones. Cambia de estado. Pues cambia de elemento a elemento. Bueno, Es inestable. listo, cambia de elemento a elemento. O sea, hay una transformación, es de composición, pero composición nuclear. ¿Cierto? Radiactivo es una sustancia que emite rayos gamma, electrones, partículas alfa, ¿cierto? Cuando se convierte el núcleo atómico en otro núcleo atómico. Hay una transformación. Y en el fondo es un cambio de protones y neutrones. Entonces hay un cambio no de composición, no hay un cambio de estado. Es que acuerden que el estado está relacionado con el tipo de agregación, de gaseoso a sólido, líquido, etc. Eso es el estado. En este caso es un cambio en la composición nuclear de la sustancia. De uranio a plomo. Con sustancias completamente diferentes. Tampoco es un cambio químico. Los cambios químicos son, yo estoy hecho inicialmente de aminoácidos y después soy carbono. Y es que resulta que alguien me quemó. Al quemarme, los aminoácidos fueron destruidos por el calor. Es un cambio de composición química. Compañero. Es decir, porque, por ejemplo, los países o grupos terroristas buscan, por ejemplo, el uranio para hacer la bomba nuclear. En sí es porque... Sí, el uranio que buscan estos que supuestamente están buscando países terroristas, incluyendo Estados Unidos, que es por algunos el país más terrorista de la historia. La idea no es la de utilizar la radioactividad. La idea de esos países que buscan uranio es encontrar
núcleos de uranio que puedan tener un tipo de descomposición muy particular que se llama fisión nuclear. En la descomposición radioactiva, el núcleo atómico, uno de los neutrones se convierte en un protón. Es un cambio chiquitico. Y el núcleo atómico pues, pasa de ser uranio a ser plutonio. O pasa de ser plutonio a ser uranio. Es un cambio muy chiquitico, ni siquiera de uranio a torio. Es un cambio pequeñito. En la descomposición, en la fisión nuclear, usted lo que hace es que parte de un núcleo de uranio y la fusión siempre necesita una entrada. Le dispara un neutrón y el neutrón desestabiliza tanto el núcleo que en vez de simplemente producir un cambiecito chiquito, se parte en dos. Se parte en dos, completamente en dos. Y esa división en dos tiene como consecuencia, bajo ciertas condiciones, dos neutrones. ¿Cuál es el problema? Si usted coge un núcleo de uranio de esos y lo parte en dos y se producen dos neutrones y está en uranio, este neutrón lo puede coger otro núcleo de uranio y este neutrón otro núcleo de uranio. Y al dividirse cada uno, produce otros dos neutrones. Entonces usted arrancó con un neutrón, siguen después dos neutrones, después siguen 4 neutrones, después 8, 16 y terminas con una reacción en cadena. Cada una de las divisiones produce calor y ese calor es el que utiliza la bomba atómica. La bomba atómica es la liberación de energía por el proceso de fisión nuclear. El uranio más abundante en la naturaleza, que es el uranio 238, no se fisiona. Entonces, ¿qué sucede? Vos vas y coges una roca por aquí, pues vos coges cualquier roca aquí y de ahí sacas uranio. Pero es un uranio no fisionable. El uranio que se fisiona es el uranio 235. Y el uranio 235 es un uranio muy poco abundante. Entonces, para vos poder construir una bomba atómica o un reactor nuclear, tienes que coger rocas de un lugar, entonces una cantera. De esa cantera sacar piedras, de esas piedras sacar el uranio. Y después de ese uranio que sacaste, sacar el uranio 235. Y eso es súper costoso hacerlo. Para sacar un kilo de uranio 235, pues que es una cantidad importante para una bomba nuclear, usted necesita toneladas y toneladas de rocas ricas en uranio. Aquí en las canteras pues, de la Medellín Bogotá no hay uranio, ahí lo que hay es mucha agua, ¿cierto? Ahí lo que hay es otro tipo de elementos. Hay lugares donde hay yacimientos de uranio, las rocas ricas en uranio. Entonces lo que se busca, por eso se habla de una búsqueda de uranio enriquecido. Entonces Irán le compra, o Corea del Norte le compra a un país uranio enriquecido. ¿Qué es uranio enriquecido? Uranio 235 lístico para hacer bombas nucleares. Pero es otro proceso distinto a este. Este es radioactividad, el otro es fisión. Entonces, el primer método, que es el método más sencillo, es, imaginémonos que usted sabe cuánto había originalmente y mide cuánto hay actualmente y calcula la diferencia. Por ejemplo, en este caso, si usted sabe que originalmente habían 20 y observa 5, que es la cuarta parte, usted sabe que pasaron 2 unidades de tiempo de vida media, ¿cierto? Entonces, el tiempo de vida media del carbono 14 es 5.000 años, y usted sabe que habían 20 unidades y observa 5, entonces usted sabe que pasaron 10.000 años en total. Pero la pregunta es usted cómo sabe cuánto había originalmente, y ese es el chicharrón. En el caso del núcleo de carbono 14, que es la base de la datación radioactiva para muchas de las cosas que usamos en el mundo de la biología, en el mundo realmente de la arqueología, la cantidad de carbono 14 que hay en lo que vamos a datar se puede determinar porque resulta que el carbono 14 se agrega a lo que vamos a datar de manera espontánea a través del aire. Yo les había contado un poco esta historia, ¿cierto? Piensen en el siguiente, el objeto más importante cuya datación de carbono 14 ha generado las mayores controversias. Se llama el manto de Turín. Es una seda de lino donde los creyentes ven la huella de un tipo que fue crucificado, aparecen las huellas del tipo crucificado, aparecen las huellas de una corona de espinas, etc. Es guardado como una reliquia en una iglesia por allá en Italia. A duras penas lo prestan para hacer experimentos con él, pero resulta que en los años 80 hicieron unos experimentos con este sudario. Bueno, entonces miren cómo llega el carbono 14 a darnos la fecha de este color. Resulta que el lino está hecho con una sustancia vegetal. El lino es de seda.
No, la seda es otra cosa. No, esta no era una cosa de seda, sino de lino. No sé el lino, de qué estará hecho el lino. No es una planta. El lino busquemos, gracias por eso, vamos a buscar en Wikipedia. Busquemos de qué está hecho el lino. Entonces, el lino es una planta, o viene de plantas. Es una fibra natural, viene de plantas. ¿Qué pasa? Resulta que las plantas hacen la fotosíntesis y respiran CO2 de la atmósfera. ¿Correcto? Lo hacen a un ritmo más o menos conocido, de tal manera que en cualquier momento una planta, cada kilo de una planta tiene una cantidad de CO2 que ha absorbido de la atmósfera. Resulta que parte de ese CO2 está hecho, la mayor parte, perdón, está hecho de carbono 12, pero una parte de ese CO2 está hecho de núcleos de carbono 14. Y esos núcleos de carbono 14 vienen de la creación de carbono 14 en la atmósfera por los rayos cósmicos. La planta se llama lino. La planta se llama lino. Una planta se llama lino. Si fuera una seda sería lo mismo, porque la seda, bueno, no, sería lo mismo no, porque el gusano de seda no respira, digamos, CO2. Entonces, rayos cósmicos golpean el nitrógeno de la atmósfera, el nitrógeno 14, que es el más abundante, lo golpean y después de golpearlo producen carbono 14. Y esta producción de carbono 14 es permanente, o sea, la atmósfera siempre tiene carbono 14. Entonces, cada kilo de un vegetal usted puede calcular de cuánto carbono tiene. ¿Qué pasa? Apenas usted corta la mata de lino, la cantidad de carbono 14 que había en cada kilo de la mata se queda estacionaria porque la mata no vuelve a respirar. Y a partir de ese momento es que empieza a contar el decaimiento radioactivo. Entonces usted coge un pedacito de lino, coge un pedacito, y entonces usted sabe cuánto tiene este pedacito. Por ejemplo, este pedacito pesa 100 miligramos. Entonces usted calcula cuánto carbono 14 hay en un kilo de mata, tanto. Entonces en 100 miligramos, una regla de 3, debía haber, originalmente, cuando cortaron el lino, debía haber tantos núcleos de carbono 14. Y a continuación usted empieza a contar. Bueno, entonces necesitamos ver cuántos núcleos de carbono 14 quedaron en este lino. ¿Cuál es el problema? El problema es que la cantidad de núcleos de carbono 14 disminuye, que hay en un kilo de mata no es muy grande. No es muy grande. Y a medida que va pasando el tiempo, la cantidad de átomos de carbono 14 va disminuyendo significativamente. Entonces, no es como llegar y decir, coge el pedacito del manto de Turín y vuelve a ver cuánto carbono. No, marica. Usted tiene que sacar de ahí los núcleos de carbono 14. ¿Cómo hace uno para sacar del pedacito de lino del manto de Turín todos los átomos de carbono 14? Eso se hace normalmente con un aparato relativamente grande que se llama un espectrómetro de masas. Este es un espectrómetro de masas como el que se utiliza para este tipo de análisis. ¿Qué se hace? Se coge el pedacito de manto de Turín, se evapora completamente, se lo vuelve gas, se carga eléctricamente posiblemente con luz o con electricidad a los átomos que están ahí, hidrógeno, carbonos, oxígeno, etc. Y después, utilizando campos eléctricos, aceleran todos los átomos los aceleran y los ponen en presencia de un campo magnético. El campo magnético hace que el movimiento de los átomos no sea rectilíneo, sino que se curve. Ahora, ¿qué sucede? Los átomos más pesados, como son más pesados y tienen más inercia, caen más lejos. Los átomos más livianos caen más cerquita. Entonces, en esta pantalla o en este detector, ellos ven caer todos los átomos del lino. Entonces, por allá ven caer unos átomos lejos y dicen, no, estos eran los átomos, pues, seguramente eran contaminantes con metales pesados, o por ejemplo, ahí puede haber hierro, etc. Por aquí cerquita, no, ahí debe estar seguramente átomos de hidrógeno que cayeron por aquí. Y por aquí, el lugar donde debe caer el carbono. Y apenas miran, hay dos rayitas. Una donde caen la mayoría de los átomos de carbono. Y una más corridita, donde cae también carbono, que pesa un poquitico más. Y ese que hay es el carbono 14. Y cuentan cuántos átomos caen, cuántos átomos, tal. Y en ese momento ya tienen una idea de cuántos átomos había en el cuadrito de lino. Una vez usted sabe cuántos átomos hay en el cuadrito de lino y cuántos deberían haber por la cantidad de carbono 14 que respiró el lino de la atmósfera, ya usted sabe cuánto carbono 14 había en el manto de Turín y entonces qué edad puede tener el manto. Resultado de las medidas para el manto de Turín. Esta sábana, este lino es del año entre 1260 y el 1390. Después de nuestra, digamos, de la era común. Simplemente que en esta época parece ser que alguien lo fabricó, obviamente, para lucrarse. ¿Verdad? Lo que todavía resulta un misterio es cómo lo hicieron.
está muy bien hecho, muy bien hecho. O sea, casi prácticamente parece que crucificaron a alguien, le pusieron el lino y lograron hacerlo. O sea, el que hizo esto era un falsificador porque era un asesino. Le han buscado métodos para hacerlo, incluso han tratado de reproducirlo hoy en día y no han podido. O sea, no es fácil, porque las propiedades del manto son increíbles. La sangre es verdadera, la sangre parece coincidir más o menos con la composición genética de alguien que vivía en el Medio Oriente, pero definitivamente por carbono 14 está descartado que esto haya existido hace 2000 años. Entonces, este es uno de los casos pues, históricos más interesantes en los cuales una medida científica descarta pues, una discusión. No es un asunto de fe, simplemente ahí ya hay más átomos de carbono 14 que los que deberían haber habido si el manto tuviera más de 2000 años. De esa manera es que se datan entonces la mayoría de los objetos que tenemos aquí en la Tierra que hayan tenido algún contacto con organismos vegetales. Una jarra fabricada por un indígena, la jarra misma no, pero es que resulta que en la jarra pueden haber restos de alimentos, y así sucede. A los indígenas los enterraban a veces con comida, porque creían que su alma iba a despertar en el más allá, y entonces necesitaba ahí la papita. Entonces lo enterran con comida, uno encuentra una papa de hace 3000 años, sacan la papa, carbono 14, eso está enterrado hace 3000 años. ¿Qué encontraban? La ropa hecha con vegetales, o tienen partes vegetales. Así se han determinado y así se siguen determinando muchas de estas cosas. Pero ¿qué pasa si la roca tiene millones de años? Si la roca tiene millones de años, entonces el problema ya es mucho más complicado porque resulta que el carbono 14, a medida que va pasando el tiempo, 5.700 es el tiempo de vida media. Entonces en 5.700 años ya se ha reducido a la mitad. En 11.400 ya va a la cuarta parte. Y así sucesivamente. Cuando lleva a 68.000, usted arrancó con 10.000, ya van solamente 2. ¿Cuál es el problema? El problema es que la cantidad de átomos de carbono 14 originalmente ya de por sí son muy poquitos. Entonces, claro, después de 1 o 2 periodos de vida media, usted ya casi no tiene nada para medir. El tiempo más o menos es, para tener una lectura fiel de carbono 14, más o menos un tiempo de vida media es lo suficiente. 5.700 años. Pero, por ejemplo, para una roca o para la Tierra, este tiempo es completamente insuficiente. Entonces, ¿cómo se hace si es una roca? Si es una roca, apelamos a otras descomposiciones, efectivamente. La descomposición del uranio en torio. Esta es una descomposición radiactiva, ¿cierto? Que produce el elemento torio, pero miren además lo que produce. Produce un núcleo de helio 4. Entonces, si usted descubre uranio en una roca, usted puede calcular, digamos, la edad de esa roca. Pero entonces, la pregunta aquí, ahora que surge es, bueno, ¿cómo sé yo cuánto uranio había originalmente en la roca? Entonces, hay una técnica que consiste en lo siguiente. Resulta que la descomposición del uranio produce torio y helio 4. Pero es que el helio 4 es un gas. Y es un gas noble. Y muchas veces usted puede tener ese gas que quede atrapado en la roca. Entonces miren qué pasa, usted puede medir cuánto helio hay en la roca y la medida del helio le puede dar a usted una medida de cuánto torio había en la roca. Normalmente esta es la manera como determinan la cantidad de torio que quedó en la roca, ¿cierto? Y de esa forma usted puede calcular más o menos cuánto va quedando del coso. Entonces usted puede medir cuánto uranio hay y del torio lo puede calcular midiendo cuánto helio hay. La cosa es un poco más complicada porque resulta que en la descomposición radioactiva del uranio el proceso es bien doloroso. Normalmente el torio tampoco es un elemento estable, sino que se descompone en paladio. El paladio vuelve después a uranio, el uranio a torio, el torio a radio, el radio a radón, polonio, plomo, bismuto. Entonces resulta que la cadena de descomposiciones radioactivas que se producen en este proceso es tan complicada que usted, digamos, es difícil que solo con la medida del torio pueda determinar cuánto se ha descompuesto. Pero como lo decía ahorita Giovanni, hay un elemento químico en toda esta cadena de descomposiciones tan complicadas que es bien peculiar, y ese elemento químico es el plomo. Si usted mira toda la cadena, aquí hay un elemento químico, miren, en donde las flechas solamente entran. En todas usted puede tener
días de descomposición, 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 descomposición. Pero hay un elemento químico que es el último de toda la cadena. Entonces, normalmente usted no busca cuánto torio hay o cuántas partículas alfa se produjeron a partir del torio, sino que usted busca cuánto uranio hay y cuánto plomo queda. Normalmente lo que se hace es buscar la razón, o sea, cuánto menos plomo que uranio hay en la muestra, y esa razón es la que le va a decir a usted, digamos, cuánto plomo más hay de uranio, y esa razón es la que le va a decir a usted la edad de la roca. Un análisis detallado de toda esa cadena de reacciones que vimos atrás muestra esta cosa que hay aquí. Esto es muy interesante, y es, usted mide la roca, cuánto uranio 238, cuánto uranio 235, cuánto plomo 206 y cuánto plomo 207 hay, y calcula estas razones que hay aquí. Y si usted pone en un gráfico cartesiano las razones de plomo a uranio, cada uno, plomo a uranio 238, plomo 206 a uranio 238 y plomo 207 a uranio 235, entonces, dependiendo de la edad de la roca, el punto en el que va a caer esa razón le va a decir a usted exactamente la edad de la roca. La edad de la roca. Entonces, por ejemplo, si usted lo que encuentra es que hay 10 veces más uranio 207 que 235, y al mismo tiempo encuentra, ¿cierto? El 30, y usted encuentra que existe aproximadamente 0.7 veces más, ¿cierto? De uranio 200, de plomo 206 que uranio 268, usted puede determinar con precisión que la edad de la roca son 3.500 millones de años. Esta curva no es calculada, no es utilizando rocas que ya se conoce, esta curva es calculada utilizando física nuclear. La física nuclear viene de los años 20 y 30 de 1900. En los años 30, cuando Hitler estaba subiendo al poder, se estaban inventando esta huevona. Entonces, solo hasta los años 30 salimos de este escollo, utilizando la radioactividad. ¿Qué encontramos? Sorpresas increíbles. Primero, esta era un chiste. Ahí fue cuando determinamos, ¿cuál es el nombre de...? Ya le pongo a alias Marlon. Diego, la edad, digamos, de los huesos de los dinosaurios. Los huesos son en sí mismos, los fósiles son en sí mismos rocas, pero no son rocas que contengan mucho uranio. Pero los huesos existen en el contexto de otras rocas. Entonces, estudiando las rocas que habían alrededor de los huesos de los dinosaurios, nos pudimos empezar a determinar la edad en la que el dinosaurio murió. Entonces, se empezó a determinar que esta cifra era un verdadero chiste comparada con la edad de las rocas en la Tierra. 64 millones de años es un chiste. Si usted se va en este momento para Villa de Leyva, Mauro, Villa de Leyva es un lugar... Sí, una belleza, no, ese pueblo es espectacular, ya de entrada. La Semana Santa ya es súper bonita. Espectacular. Y hay otra, en febrero hay un festival de astronomía muy bonito, se lo recomiendo, espectacular también, en Villa de Leyva. Villa de Leyva, cerca de Villa de Leyva hay una región que es medio desértica, bueno, Villa de Leyva es desértica. Resulta que en esa región hay un museo paleontológico, y en ese museo paleontológico está el único gran fósil que tiene Colombia. Es un fósil de un reptil del Cretácico, un cronosaurio. Es muy interesante, la historia de ese cronosaurio es muy interesante. Resulta que cuando lo descubrió un campesino, estaba areando la tierra y encontró una piedra, y empezó a bajar la piedra, y la piedra, los huesos, inmediatamente le cayeron de la Universidad Nacional, y dijeron, es un fósil, nos lo llevamos. Y el campesino llamó a todos los campesinos, se lo llevan, chimbo, no lo llevan esto de queda aquí, con machetes, marica. Y todo, creo que fue el cura fue el que llegó a decir que desocúpeme que esto es un fósil, que esto es de mucho valor. Pero resulta que ellos se rebelaron, y al final la rebeldía fue que el fósil se quedó allá está todavía, y ellos construyeron una casa alrededor del fósil, y es el único fósil, pues como les digo, eso es patrimonio paleontológico de Colombia. Si esos campesinos le hubieran dado plata y se hubieran dejado llevar el fósil, tendríamos que ir hasta el Museo de Historia Natural de Nueva York a ver nuestro fósil. A ver, todavía está aquí. ¿Cómo? Hay avestruces. Pero seguramente lo utilizan para huevos, ¿qué será? Atracción. Para producir buena atracción. Sí, pero no son pues silvestres, sino que seguramente de las granjas de avestruces. Pues el clima. Sí. ¿A qué? ¿Para qué? Diego dijo que para sacarle la leche. Bueno, ¿qué sucede? Resulta que les iba a decir yo sobre el fósil de... Bueno, el fósil de Villa de Leyva está en rocas.
de alrededor de 64 millones de años. Eso quiere decir que usted va a Villa de Leyva, usted se para allá en el Museo Paleontológico, sale a caminar por ahí, y hay piedras que están ahí que son de 64 millones de años. Eso es increíble. Usted se va para Río Negro y camina por ahí, y las piedras no, las piedras en Río Negro tendrán, no sé, 10 millones de años, 15 millones de años. Vayan para Villa de Leyva para que pisen tal vez el lugar más, digamos, las piedras más antiguas que hay aquí en Colombia. Bueno, hay otros afloramientos, lo que pasa es que Colombia está lleno de selva. Entonces las piedras que afloran, selva y volcanes. Entonces la mayoría del terreno, por ejemplo, se va el Peñol, usted va caminando por un camino de piedras, las piedras que usted encuentra ahí son volcánicas, y son seguramente erupciones volcánicas, o posiblemente vienen de la erosión del batolito antioqueño, que no sé, tendrá por ahí 20 millones de años, 25 millones de años. ¿Quiere ir a un lugar antiguo allá para allá? En Brasil hay lugares donde usted va por el desierto y se puede encontrar perfectamente una piedra de 1.000 millones de años. Eso sí, eso son piedras antiguas. Bueno, esta es la piedra más antigua. Bueno, esta no es la piedra más antigua, esto es un circonio. Esto es un circón y se han encontrado el cristal, la piedra, el mineral más antiguo que se ha encontrado en la Tierra. Tiene 4.400 millones de años. El mineral más antiguo de la Tierra, determinado con 4.400 millones de años. Eso quiere decir que la Tierra no tiene 64 millones de años, tiene que tener como mínimo 4.400 millones de años. ¿Cómo? Circonio. Circonio o circonio. Vale una platica. Bueno, en realidad se pueden encontrar circonios, incluso es una piedra azul muy bonita, es una piedra preciosa. Es relativamente escasa, pero no es el circonio que es antiguo. El circonio fue encontrado, es un cristalito chiquitico encontrado dentro de una roca. Y eso obviamente tiene solamente valor de investigación. Con eso no se puede hacer una joya. Aunque si alguien se lo roba y me hace una aretica con un anillito maravilloso, uno tiene el cristal más antiguo de la Tierra. ¿Cuál es el problema con el circonio? Y el problema con determinar la edad de la Tierra con el circonio. El problema es que la Tierra ha tenido una historia muy convulsionada. Hoy sabemos que el volcanismo en la Tierra ha sido pues, variable, ha cambiado mucho en el tiempo. Existen gigantescas coladas basálticas, coladas de magma en la India y en Siberia, que han mostrado que en el pasado habían los volcanes de, pues, Padre y Dios mío. Hubo una erupción volcánica en la India hace como 66 millones de años, por esta misma época, que fue un volcán que posiblemente produjo un cambio climático a ese solo volcán. Entonces, ¿eso qué significa? ¿Y un volcán qué es? Un volcán es rocas que vienen del interior, que han sido procesadas por el calor y la... ¿Qué sucede con una roca que está caliente? El problema con una roca que está caliente es que se roba el uranio que viene de otras rocas más antiguas, de rocas, digamos, más recientes, o puede salir uranio de adentro. Es decir, cuando una roca sale de un volcán, esa roca está reseteadita. Esa roca no tiene La roca a la que se le puede determinar la edad por el decaimiento radiactivo es una roca que no haya sufrido nunca una transformación. Salió de un volcán y nunca nadie más la tocó. Entonces, ¿qué pasa? La roca más antigua es de 4.400 millones de años, pero esa no puede ser la edad de la Tierra. Antes de eso debió haber otro periodo, un periodo donde habían, por ejemplo, más volcanes. ¿Cómo se determinó la edad de la Tierra actual? La edad de la Tierra actual no se determinó con rocas de la Tierra. La edad de la Tierra actual, en realidad, se ha determinado con la edad de meteoritos. Meteoritos, rocas procedentes de otros asteroides. Este es el meteorito cuya edad ha sido estudiado en más detalle. Se llama un meteorito del Cañón del Diablo. Y en él se ha podido encontrar elementos radiactivos y se ha hecho el estudio que les digo, uranio, plomo. Y el resultado es que este meteorito tiene una edad que está entre 453 y 458 mil millones de años. 4.530 a 4.580 millones de años. Se llama el meteorito del Cañón del Diablo. Miren la diferencia, estos son 4.400 y estos son 4.530, por ejemplo. ¿Qué diferencia hay ahí? Entre 4.400 y 4.530, ¿qué diferencia hay? 130 millones de años. Si asumimos que la Tierra se formó al mismo tiempo que el meteorito, eso significa que hubo un periodo de 130 millones de años en el que la Tierra estuvo tan caliente que ninguna roca lograba solidificarse. Y solamente 130 millones de años después se empezaron a formar las primeras rocas y esas rocas contenían el circonio que hay.
Hay un misterio aún más interesante. Resulta que el circonio, como mineral, solo se forma en lugares donde hay mucha agua, donde haya agua en cantidades importantes. ¿Y eso qué significa? Eso significa que si ese circonio tiene 4.400 millones de años y esta es la edad aproximada del sistema solar, eso significa que pasaron aproximadamente 130 millones de años desde la formación de la Tierra hasta que aparecieron los primeros océanos, las primeras grandes masas de agua. Entonces ahí tienen más o menos, vea, para que lo lleven para la casa, la edad de los océanos de la Tierra. La edad, digamos, en la que la Tierra empezó, más o menos 130, la edad es de 4.400 millones de años, y eso fue 130 millones de años después de que la Tierra se formara, más o menos. Vale, aquí el meteorito no dice cuando se formó la Tierra, sino cuando se formó el sistema solar. El meteorito dice, exacto, entonces ¿qué sucede? El meteorito que, digamos, que se conoce hoy en día, el más antiguo de todos, es este meteorito, y ya se le ha determinado la edad con precisión, tiene 4.567 millones de años. Miren aquí cómo se analizan en pedazos de meteoritos las edades son inmensas. 4.500, esta es la edad oficial del sistema solar. 4.567 millones de años. El error que hay en la edad del sistema solar está del orden de millones de años. O sea, conocemos la edad del sistema solar por un error de algunos millones de años. 4.560 millones de años. ¿Podría ser el sistema solar más antiguo que esto? ¿Cómo va a ser el sistema solar más antiguo si el meteorito es del sistema solar? Podría ser, entonces, si el meteorito tiene 4.527 millones de años, el sistema solar no es más antiguo que eso. Perdón, no es más reciente que eso. ¿Cierto? Perdón, ni lo uno ni lo otro. No puede ser más antiguo, ¿por qué? Porque entonces el meteorito ¿dónde salió? El meteorito ¿dónde salió? ¿Cierto? Si el sistema solar arrancó y el meteorito se formó 100 millones de años después, ¿qué pasó entre el nacimiento del sistema solar y el meteorito? Ah, no, ahí podrían haber meteoritos que no han llegado a la Tierra. Bueno, también podría existir la posibilidad. ¿Podría el sistema solar haberse formado después de este tiempo? No, porque ahí sí el meteorito entonces sería antes del sistema solar. Podría ser el meteorito, por ejemplo, provenir de otra estrella. Eso puede también pasar, un meteorito que venga de otra estrella. Las dos hipótesis, es decir, que el sistema solar se formó antes de este y que el sistema solar se formó después de este, requieren hipótesis adicionales. Por ejemplo, el meteorito viene de otra estrella, entonces muchas hipótesis. Y antes es que hay muchos meteoritos que se formaron antes, pero ninguno cayó en la Tierra. Y solamente nos llegó y nos cayó este, que era de después. También requiere otras hipótesis. Entonces, si respetamos la racionalidad, debemos admitir que la mejor idea, la mejor hipótesis es: esta es la edad del sistema solar. Esta es la edad de la Tierra, esta es la edad del Sol, esta es la edad de Júpiter. Esta es la edad que tienen todos los cuerpos del sistema solar. 4.567 millones de años. Pues miren cómo es la historia hasta esta cifra. Esta no es una cosa que la soñó. Iba a preguntar nada. Esta no es una cosa que la soñó un día un científico. No es algo que se le ocurrió a otro científico mirando las estrellas. No, ha sido un proceso doloroso para llegar a esta cifra. Empezando desde registros históricos, pasando por física, ¿cierto? Pasando por el carbono 14 que no alcanzaba, hasta llegar a la física nuclear muy dura en el siglo 20 y 30, la teoría cuántica. En la teoría cuántica no entendíamos esto, construcción de espectrómetros de masa para poder separar los isótopos, hasta llegar a descubrir el meteorito más antiguo. Porque ojo, los meteoritos se conocen desde la antigüedad. En estos días descubrieron inclusive implementos en una tumba egipcia, creo que un cuchillo, descubrieron un cuchillo en una tumba egipcia que se sabe está hecho de meteorito, es un meteorito. Y hay muchos implementos, creo que eran indígenas o eran de la época de la colonia y la conquista, creo que la colonia y la conquista en Argentina, fabricados con meteoritos. En Argentina hay una cosa que se llama Campos del Cielo, que es una zona en donde hay muchos meteoritos, y los meteoritos, la mayoría de los meteoritos son meteoritos de hierro, y hombre, eso es hierro puro. Para poder tener hierro puro y hacer un clavo, se necesita sacar mineral de hierro y fundirlo y hacer un montón de cosas, pero el meteorito es hierro puro. Entonces la gente antes fabricaba cosas con ese hierro, no sabía de dónde venía y ahora resultó que son meteoritos. Meteoritos que no se hace mucho, pero solamente hace 50, 60 años hemos podido hacer este trabajo. No es un trabajo sencillo. Señor. Y si tenemos piedras de la luna, ¿por qué carajo no estudiaran las piedras de la luna? Las piedras de la luna es del año 1969.
Apenas. ¿Cómo así? O sea, ellos fueron piedras allá. Correcto. Fueron piedras allá, esas rocas. ¿Tú ves meteoritos de la Luna? No, ellos fueron y picaron la luna. Sí. Y la luna existe ahí desde hace mucho tiempo. Correcto. Y no hay volcanes ahí. Ah, claro, excelente. Las rocas de la Luna deben tener la edad que tiene el sistema Tierra-Luna. Porque Es no correcto. Analizaron pues, Bueno. analizaron un meteorito por A ver, digámoslo redondeado, porque nadie se va a acordar de esta cifra. Primero, no son 5.000 millones de años. Tampoco son 4.500. No, los 67 que me va a dar ahí. Redondeado, ¿cuánto lo diríamos? A dos dígitos. ¿Cuánto sería de redondeado? 4.570. O 4.600. Yo utilizo, exacto, yo, pero ustedes pueden utilizar, yo no les recomendaría redondear a 5.000. Redondeando a 5.000 se pierden 400 millones de años, que es mucho tiempo. Yo les recomendaría siempre redondear a 4.600. 4.600 millones de años. Esa es la edad de la Tierra. 4.600 millones. Estamos bien perdidos, güey. Bien perdidos. De 64 a 4.600. Estamos votando el 67. No, ahí votamos como 33 millones de años. Votamos 33 millones de años, pero bueno, claro, si ustedes se acuerdan de 4.560, mejor. Y si se acuerdan de 4.567, aquí habrá quien tenga buena memoria, entonces está. Son las preguntas que salen por ahí en una finca, conversando con los amigos, ¿viste? ¿Cuánto tendrá la Tierra? Eso, en Santa Rosa, por ejemplo, el 13 de diciembre, después de 3 cervezas. ¿Cuánto es que tiene la Tierra? Pilas que ese número se lo voy a preguntar en el examen del jueves. Ah, te pongas en eso. No el 4.527 es. ¿Cuánto más o menos? ¿Cuánto más o menos? Bueno, muy bien. ¿Y la Luna? ¿Qué edad tiene la Luna? Si se formó, si estamos asumiendo, Los fragmentos de la Tierra tienen lo mismo. debe tener exactamente lo mismo. ¿Cómo se mide la edad de la Luna? Entonces, tuvimos la suerte de que fueron astronautas hasta allá y trajeron piedras. ¿Cuántas piedras trajeron? Astronautas. Unos kilitos ahí. Unos kilitos. 400 kilos de piedra trajeron los astronautas de la La Luna. primera. No, todos. Todas las misiones de Apolos trajeron 400 kilos de rocas de distintos lugares de la Luna. Y de esa manera se ha podido determinar la edad de las rocas lunares. Pero hay una manera en realidad con la Luna con la que se ha podido determinar la edad de las rocas, y es utilizando un método muy ingenioso. Pregunta. Estas son dos fotografías de dos lugares diferentes de la Luna. ¿Cuál es el más antiguo? Pregunta tipo examen del jueves. ¿El A o el B? ¿Cuál es el más antiguo? El B. ¿Por qué dice el B, Mauro? La es más antigua. Porque se han borrado más las huellas. Claro, Son hay menos mucho más impactados. impactos. Porque le han quedado menos cráteres. El B es más antiguo porque hay más impactos. Hay menos. Hay menos impacto, No, entonces, de pronto hay la misma cantidad de impactos, pero ya por el viento lunar se han borrado. que no hay viento. Nada. Eso que estás diciendo es interesante. Ahora, Eso aplica justamente en Nayarit. Ese error es el que lleva a esa confusión. En la Tierra, efectivamente, entre menos cráteres es porque más agua ha pasado por ahí, es más viento. Pero es que en la Luna no hay erosión de ni mierda. No hay erosión. Entonces, ¿cuál de las dos es más joven y cuál es más vieja? La B es más vieja. La B es más vieja. Sí. Claro, se ve. No, es la A es más vieja. ¿Por qué más vieja? No le ven cómo estaba acabada, hijo de puta. Por eso no le han pasado más meteoritos. A la A le han pasado más impactos. O sea, Si le han pasado más impactos, debe ser más vieja, ¿no? Pero eso La yo fotografía creo, es pero yo más creo que no sería una hipótesis. No, la fotografía fue tomada en la misma nave, en dos lugares diferentes. Pero Dos lugares diferentes de la Luna, si no la misma tomadas luna, en la misma fecha. pero prediciendo la misma luna, ¿cómo hacer un lado más viejo que Ah, interesante. ¿Cómo va a ser con la misma Luna? Pues resulta que es que esta región de la Luna tenía cráteres así de antiguos. Pero hace mucho tiempo hubo una gigantesca colada de lava que los borró. Borró completamente los cráteres y todo lo que vemos aquí, la mayor parte del terreno que vemos aquí es terreno relativamente nuevo. Y entonces, ¿qué sucede? Hay pocos cráteres porque ha pasado poco tiempo. La idea es, obviamente, si usted pone una superficie y la expone 4.000 millones de años, obviamente va a tener más huecos que si una misma superficie la expone apenas 1.000 millones de años.
Entonces, ojo con el dato es el siguiente. En cuerpos que no tengan erosión, la superficie que tenga más cráteres es la superficie más antigua. Con este método se ha podido determinar la edad de partes de la superficie de la Luna. Pero hay un problema, y es que este método solo puede servir si usted sabe la edad de una roca de esa parte de la Luna. Si usted sabe la edad de una roca de esa parte de la Luna y ve la cantidad de cráteres, puede decir, cada vez que yo vea tantos cráteres por kilómetro cuadrado, la edad que le va a poner es esta. Pero tiene que ser roca de la Luna, ¿cómo se diferencia en un método? No, las trajeron los astronautas. Sabemos que las trajeron de edad. Entonces, se construyen en la astronomía unas curvas muy interesantes que, por ejemplo, muestran para un determinado diámetro de un cráter, ¿cierto? ¿Cuántos cráteres? Esto que aquí es el número de cráteres, este que aquí es el número de cráteres más pequeños que él. Cojamos una sola línea de estas. Y entonces, dependiendo de la edad, el número de cráteres más pequeños que 1 kilómetro va a ser cada vez mayor entre más viejo. Miren aquí las edades. La edad aquí es una edad, en este caso es una edad de, no se alcanza a ver muy bien, lo van a ver ahí, 100.000 años, 1 millón de años, 10 millones de años, 100 millones, 1000 millones de años, y la edad del sistema solar. Otra vez. Así, claro. Entonces miren, si usted cuenta cuántos cráteres hay en la superficie y le dice que son estos poquitos, usted sabe que eso es una superficie de 1 millón de años. Pero si usted cuenta cuántos cráteres de tamaños menores que 1 kilómetro hay y le da que hay esta cantidad, usted sabe que esa superficie tiene miles de millones de años. Entonces, este tipo de gráficos nos han permitido calcular la edad de algunos lugares de la superficie de Marte, de la superficie de la Luna. Pero ¿qué pasa? Si nosotros extrapolamos esta misma regla para la Luna, y de esa manera se puede, por ejemplo, decir cuál es la edad de la zona de la Luna que vemos allí, alrededor del cráter Tycho, cuál es la edad en aquel mar lunar, Entonces esto nos ha permitido calcular la edad de los mares y de distintas zonas de la Luna. Pero ¿qué pasa? Ese mismo resultado se ha extrapolado a otros cuerpos, a Marte y a los satélites galileanos, que son los únicos cuerpos en los que no hay atmósfera, y usted puede ver la cantidad de cráteres. Este es uno de los métodos más ingeniosos de astrocronología que se utilizan en los planetas. Usted no puede determinar la edad de un planeta si no trae de allá una roca y le hace un proceso de determinación con decaimiento radioactivo. O la otra es, no le traiga nada del planeta, en este caso Marte, pero mire cuántos cráteres hay. Y con esos cráteres, utilizando la comparación de la Luna, usted puede determinar qué tan antiguo es Marte. Y las rocas que traían son meteoritos en la Luna. O sea, cuerpos de otro planeta que cayeron en la Luna, ¿no? Sería muy difícil traerse que por casualidad los astronautas solo hubieran recogido rocas. Trae un montón de cráteres. De 40 toneladas. No, pero 400 kilos, se sabe cómo descartarlo. Es muy fácil determinar si un cuerpo viene de otro planeta por la composición de isótopos livianos, oxígeno, nitrógeno, carbono. La cantidad de oxígeno 18, oxígeno 17 y oxígeno 16 que hay en las rocas de la Tierra es distinta a la cantidad de oxígeno 18 y 17 que hay en la Luna y que hay en Marte. Entonces, de esa manera se puede saber. Entonces, no, las rocas que tenemos de la Luna se sabe que son de la Luna. Entonces, miren cómo se determina la edad de Marte. Primero, Marte se formó como todos los planetas. Primera cosa. La segunda manera es a través de los cráteres. ¿Cómo se determina la edad de la Luna Calisto? No, pues Calisto con nosotros. No, también usted puede mirar los cráteres. Entonces, segunda técnica. Primera técnica es la técnica de la descomposición radiactiva. Con esto descubrimos otra técnica. La medida de cuántos cráteres hay en la superficie le dan a usted una clave de la edad que tiene la superficie planetaria. ¿Me dijo cuántos años tenía la Luna? ¿Cómo? ¿Me dijo cuántos años tenía la Luna? La Luna tiene... bueno, muy interesante. Vamos a contarla. La próxima contamos la historia de la Luna. Pero ¿qué pasa? La Luna tiene 40 millones de años menos que la Tierra. Por el impacto del... Hace parte, sí, exacto, de la teoría de la formación de la Luna. La Luna no se formó al mismo tiempo que la Tierra. Y la Tierra no se formó al mismo tiempo que el Sistema Solar. La Tierra se formó aproximadamente 60 millones de años después de que se formara el Sistema Solar.
Eso lo vamos a ver la próxima, cuando con estas técnicas que estamos viendo, ya podamos contar una historia. O sea, yo lo que quiero es que ustedes hoy digan, ya puedo creerle a este huevón. O sea, cuando este huevón me dice, el Sol empezó en una nube de gas hace 4.527 millones de años. Usted no me diga, pues, ¿cómo sabe con tanta precisión? ¿Por la mañana o por la tarde? No, usted ya más o menos me diga. Usted ya más o menos diga, no, este mantiene. Las Pléyades tienen 200 millones de años. Usted dice, pero pues, marica, ¿cómo hiciste para ver que tenían 200 millones de años? Viéndolas ahí con el color azulito. ¿Cómo se sabe la edad de las estrellas? Terminemos con esto. De las estrellas no podemos hacer un análisis isotópico. No hay manera de saber, de traer nada que tenga uranio de una estrella. La única estrella cuya edad se conoce con precisión, ¿cómo se llama? El Sol. El Sol es la única estrella cuya edad se conoce con mucha precisión. ¿Por qué? Ni siquiera porque medimos la edad de ellas, sino porque medimos la edad de una roca que se formó alrededor de ellas. Para estrellas tiene que tener una comparación con el Sol por la vida de unas... Interesante. Como va la estrella... Si vos descubrís allá afuera una estrella igualita al Sol, puedes decir que es de la misma edad del Sol. ¿A qué distancia? ¿Cómo determinar la edad? En todo. Una hermana. Esa es una buena pregunta. ¿Igualita en qué cosa? ¿Igualita en el color, igualita en el tamaño, igualita en la masa? ¿O igualita en todo? Sí, igualita en todo, pero allá hay otras personas. Si es igualita en todo, podría ser una hermana del Sol y hasta podría tener planetas habitables, ¿cierto? Pero ya es una hermana del Sol, pero y una que no sea tan parecida al Sol, un poquito más distinta, ¿cierto? Entonces, volvamos a ver este diagrama, ¿lo recuerdan? Diagrama de Hertzsprung-Russell, diagrama color-magnitud. ¿Recuerdan? La idea es que usted representa aquí el color de las estrellas y aquí su potencia. Entonces existe una correlación que dice que las estrellas más azules, o sea, más calientes, son también las estrellas más potentes. Esa es la relación básica, la relación de que las estrellas, digamos, más azules son también las más potentes. Pero hay una pregunta que surge cuando uno ve el diagrama de Hertzsprung-Russell, y es la pregunta de ¿por qué no todas las estrellas cumplen la misma relación? O sea, ¿por qué no todas las estrellas azules son estrellas, o todas las estrellas blancas son estrellas potentes, sino que hay estrellas blancas que son muy poco potentes? ¿Por qué todas las estrellas rojas no son poco potentes, sino que hay estrellas rojas de mucha potencia? Por el tamaño. Claro, es el tamaño, ahí la diferencia de tamaño. Más bien lo podemos así, ¿por qué todas las estrellas rojas no son chiquitas? Porque hay unas grandes. O sea, la pregunta aquí es, si usted hace el mismo gráfico, pero de la altura versus el peso de las personas, entre más alta sea una persona, más pesada. Pero usted sabe encontrar personas bajitas y pesadas. Porque hay personas bajitas y pesadas. Entonces usted sabe que ahí hay un asunto raro. Tiene que ver con algo de esa estrella. En el caso de las estrellas, ¿por qué? ¿Por qué? La levadura. La levadura, las bebidas azucaradas. Bueno, en el caso de las estrellas, el hecho de que haya estrellas que no satisfagan esta relación básica, de que más roja poco potente, más azul muy potente, se debe a la evolución de la estrella, al cambio en la vida de la estrella. Las estrellas cambian a lo largo de su vida de color y de potencia. Las estrellas cambian a lo largo de su vida de color y de potencia. Aquí hay una gráfica que muestra la manera como justamente las estrellas van cambiando a lo largo de su vida. Entonces todas las estrellas cuando nacen arrancan en la secuencia principal. Todas las estrellas al nacer arrancan en la secuencia principal. O sea, al nacer las estrellas más azules son más potentes y las más rojas son menos potentes. A medida que va pasando el tiempo, eso va cambiando. Las estrellas, por ejemplo, azules, se van volviendo rojizas y mantienen su potencia, pero cada vez son más rojas. Las estrellas que son como el Sol, por ejemplo, a medida que va pasando el tiempo, se van volviendo más poderosas, aunque tengan el mismo color, pero después se vuelven muy rojizas y muy potentes. Ese ciclo de vida, ese proceso de vida de las estrellas, es una de las cosas, digamos, es uno de los secretos mejor guardados por las estrellas que hoy conocemos los astrónomos, gracias a la computación, gracias a los computadores. Los computadores son los que nos han revelado este secreto interesantísimo sobre las estrellas. ¿Por qué? Porque son los computadores los que nos han permitido, sin que veamos ni una sola estrella, cambiar en el tiempo. Porque las estrellas se demoran mucho tiempo en hacer esto. Sin que veamos, nos han permitido simular el proceso.
coge un computador y le mete una bola de hidrógeno y helio, pone a fusionar el hidrógeno en el centro y le dice al computador, utilice las leyes de la física y dígame qué pasa. Les voy a contar qué pasa después, pero lo único que yo les puedo decir es que la predicción del computador es que las estrellas tienden a volverse rojas y gigantes. ¿En cuánto tiempo? Dice la teoría que entre más grande sea una estrella, más poderosa, se demora menos tiempo en volverse rojas. Y entre más pequeña y más rojiza, se demora más tiempo en volverse rojas. ¿Y eso qué significa? Eso significa que si usted ve en el cielo una estrella, ¡tum!, y la ubica en el diagrama HR, y esa estrella no está en la secuencia principal, digamos que la secuencia principal caiga por aquí, lo primero que usted puede decir es que esa estrella ya envejeció. Pero adicionalmente, usted puede hacer un cálculo de la edad de la estrella, calculando teóricamente por dónde se van moviendo. Esto que ustedes ven aquí son los caminos que siguen las estrellas, pero no caminos en el espacio, sino cómo va cambiando la temperatura y la potencia según nos dicen computadores. Entonces usted puede ubicar la estrella, ¿cierto? Entonces miren qué vamos viendo. Estrellas muy pequeñas se demoran 10 millones de años en llegar hasta aquí. En cambio, una estrella muy masiva casi que llega ahí de una. A estas curvas rojas que hay aquí se las llama isócronas, curvas de igual edad. Entonces usted viendo el color y la potencia que tiene una estrella puede más o menos determinar su edad. ¿Cuál es el único problema con este método? El único problema con este método es que para poder determinar la edad de la estrella, utilizando el computador, usted necesita saber la masa de la estrella. Si usted no sabe la masa de la estrella, no hay tutía mía. Sin la masa, yo no le puedo decir excepto por un método que se utiliza cuando hay muchas estrellas juntas que son hermanitas. Entonces, la pregunta es esta. ¿Qué sucede si yo tengo un grupo de estrellas que han nacido todas exactamente al mismo tiempo? Todas nacen al mismo tiempo. Recuerden la regla. Las que sean más azules y potentes van a demorarse menos en convertirse en estrellas rojas. Las que sean debiluchas y chiquiticas van a demorarse mucho tiempo en convertirse en estrellas rojas. Entonces miren lo que sucede con las estrellas. Entonces al principio de esta animación yo tengo todas las estrellas en la secuencia principal. A medida que va pasando el tiempo, miren lo que va pasando. Las estrellas potentes y azules se van volviendo rojizas, ¿cierto? Y las estrellas, digamos, rojizas se quedan ahí, no alcanzan a cambiar mucho. ¿Qué pasa? La animación está corriendo muy rápido, pero ya les voy a mostrar. A medida que va avanzando el tiempo en el cúmulo, la cantidad de estrellas que van volviéndose rojas es cada vez mayor. Cuando el cúmulo está recién nacido, casi todas las estrellas están en la secuencia principal. Si pasan 10 millones de años, ya las más pesadas salieron de la secuencia principal y se están enrojeciendo. Si pasan 100 millones de años, van por ahí, ya las que estaban a esta altura se volvieron rojas y están terminando su vida. Y así sucesivamente. Lo que yo veo es que cuando pongo en el diagrama de HR no la posición de una sola estrella, sino la posición de las estrellas de un cúmulo, noto una cosa como estas. Cuando el cúmulo está muy joven, casi todas están en la secuencia principal. Incluso algunas ni siquiera han llegado a la secuencia principal. Después de un cierto tiempo, las estrellas más pesadas han salido. Pasa el tiempo, las estrellas de paso medio han salido. Sigue pasando el tiempo y cada vez, digamos, más estrellas han salido de la secuencia principal. Observando, entonces esta es la clave, observando. ¿Cuál es el punto? Aquí se repitió. Observando a qué altura, en qué color, en qué potencia es el punto hasta el cual llegan las estrellas de la secuencia principal, usted puede determinar la edad del cúmulo. Entonces, de esa manera es que se determina actualmente la edad de la mayoría de las estrellas en el universo. Usted no observa las estrellas individuales que están por ahí solitas, sino que usted lo que observa son grupos de estrellas. Y con esos grupos de estrellas usted coge todas las estrellas y las pone en la secuencia principal. Este, por ejemplo, es un cúmulo, se llama el cúmulo M55. Miren el diagrama de Russell. Este es otro cúmulo, el cúmulo M5. Y este es otro cúmulo, las Pléyades.
¿Cuál de esos cúmulos es el más viejo de todos? Yo bueno, el segundo. M55, No, el otro. M5, Ese. ¿cierto? O las Pléyades. Es la norma. Eso, entonces, el que menos tenga en la secuencia principal es el más viejo. El que menos tenga en la secuencia principal es el más viejo. El que más tenga en la secuencia principal es el menos viejo. Entonces, el más viejo es M5, correcto. M5 es el más viejo. Miren que en M5 solamente una colita por aquí abajo tiene estrellas de la secuencia principal. Ya todas estas estrellas que hay aquí salieron de la secuencia principal. Aquí se puede ver también una comparación de muchos cúmulos. Una comparación de muchos cúmulos. Entonces, los cúmulos más jóvenes son los cúmulos que tienen todavía estrellas de la secuencia principal. Y a medida que va avanzando la edad de los cúmulos, ¿cierto? Se va viendo. Pero ¿cuál es la edad exactamente? La edad exactamente del cúmulo. La edad exactamente del cúmulo se determina por la edad o por el tiempo que dura en la secuencia principal la estrella que está cerca a este punto de inflexión. ¿Por qué? Porque esa estrella que está ahí es la estrella que apenas está saliendo de la secuencia principal. Son las estrellas de esta masa las que apenas están saliendo. De ahí para arriba las estrellas duran menos en la secuencia principal. De ahí para abajo duran más. Entonces miren, por ejemplo, M67, aquí está el Sol. M67, que está por aquí, es un cúmulo que es un poco más joven que el Sol. En cambio, los cúmulos que tienen secuencia principal, que arranca por aquí, son cúmulos más viejos que el Sol. Es utilizando este método como se ha podido, por ejemplo, determinar la edad de las Pléyades. Las Pléyades tienen aproximadamente, aquí se ve, mírenlo aquí, busquémoslo por aquí, entonces usted se va para acá, las Pléyades tienen entre 160 millones de años y 1.9. Las Pléyades pueden tener aproximadamente unos 200 millones de años de edad. Un cúmulo como M67, sin embargo, mírenlo por aquí, cojamos, M67 puede tener aproximadamente 7.000 millones de años. 7.000 millones de años. Más o menos esa es la edad del Sol. La edad del Sol, en este momento, no, la edad del Sol es 4.560 millones de años. Ahí se acercaría al cual más. Entonces, miren qué pasa. Este método de determinación es el método de determinación solamente del grupo, cuando usted tiene muchas estrellas juntas. Si usted encuentra una estrella individual que no pertenezca a un cúmulo, usted no sabe nada. ¿Por qué? Miren, usted le puede encontrar una estrella individual de un cúmulo. Y que está aquí, por ejemplo. ¿Cuál es la edad de esa estrella? Esa estrella podría haber nacido en un cúmulo como M67, podría haber nacido en este cúmulo, podría haber nacido en Coma, podría haber nacido en las Pléyades, y la estrella seguiría estando en esta posición. Entonces, con una sola estrella usted no puede determinar su edad. Con este método. Este método solamente sirve para determinar la edad de grupos de estrellas. Solo la edad de cúmulos. Pero ¿qué pasa? Puta, los cúmulos son el nivel de organización que sigue las estrellas. Nos tocaría ahora responder cómo determinamos la edad ya de estrellas individuales. Es como con lo que voy a comenzar la próxima sesión. Pero digamos que por esto, ojo que para poder hacer esto, repito, para poder haber llegado a este punto, necesitamos los computadores del siglo XX. Esto es un desarrollo que solo se produjo después de los años. ¿Cuándo inventaron los computadores? ¿Cuándo empezaron los computadores a hacer? En los años 50, 60. Solo a partir de los años 60 pudimos empezar la edad de los cúmulos. La edad de los cúmulos, a propósito, es la edad de la galaxia. De la misma manera que la edad de los planetas nos dan una idea de la edad del Sol y del Sistema Solar, la edad de los cúmulos globulares nos dan una idea de la edad de la galaxia. ¿Cuánto tiene la galaxia? A través de los cúmulos, el cúmulo más viejo que se ha descubierto en nuestra Vía Láctea tiene 12.000 millones de años. Nuestra Vía Láctea, por la misma razón, más o menos calcula, tiene 12.000 millones de años. Eso quiere decir que el Sol se formó al principio de la Vía Láctea. Cuando la Vía Láctea estaba formando, se formó de una el Sol. No. Exacto. ¿Hace cuánto eso? 8.000 años más. Eso, entonces a ver, tenemos que contar de 4.600 a 12.000. A 6.500 también. De 4.600 a 12.000, entonces primero contemos de 5.000 a 12.000 hay 7.000. 7.400. Pasaron 7.400 millones de años antes de que la Tierra se formara y ya la Vía Láctea estaba armada. Puta, la pregunta es, ¿qué pasó todo el tiempo?
En todo ese tiempo se pudieron haber formado otras estrellas, haber evolucionado civilizaciones, se pudieron haber extinguido, podrían estar por ahí esas hijueputas. Hace un poquito ya salió una noticia, los primeros extraterrestres que nos vamos a encontrar van a ser robots realmente. Porque la transición, lo más seguro es que después de que una civilización vive su vida orgánica, ¿cierto? Y desarrolla inteligencia y tecnología, pasa a una vida artificial basada en silicio, por ejemplo. Es posible que la humanidad vaya a vivir miles de millones de años, pero no de esto. Chon no. Vamos a hacer cial, silicio, aluminio. Eso es posiblemente lo que vaya a pasar en el futuro. En estos días voy a escribir un artículo sobre eso, porque se está hablando mucho de inteligencia artificial últimamente, y ese parece ser el futuro. Las naves extraterrestres posiblemente, si llegan algún día aquí a la Tierra, no llegan como llegan. ¿Vieron la película ya? Sí. La llegada. ¿Ya vieron la llegada? La de Marte. No. Excelente película. Sí. Muy buena. Es una película un poquito lenta, un poquito rara. Interestelar, claro. Interestelar, claro, pero vayan a ver La Llegada, está en cartelera. Y cada vez que llegan extraterrestres en estas películas, son extraterrestres que son de chon. Están hechos de aminoácidos, de proteínas, ácidos nucleicos, la quimba. Lo que va a viajar desde otra estrella hasta aquí van a ser robots. Posiblemente los primeros encuentros van a ser con robots. Civilizaciones que han ya hecho la transición. Hombre, no es que los robots van a poner de la Tierra, no, es que en un momento dado usted ya no va a ser capaz de distinguir el cerebro y las extremidades originales hechas de proteína suya de algo hecho de artificial. La verdad es que hay que decirlo, pues, este cuerpito es una mierdita. En términos astronómicos, mi cuerpo es una mierda. Lo pongo en el frío más extremo y se congela ese hueputa y se daña. ¿Cierto? Lo pongo en calor y también se daña. Entonces, no, eso hay que reemplazarlo. No tengo fuercecita, ahora apenas levanto una cosa. Para hacer viajes interestelares se necesita un cuerpecito mejor, un cerebrito mejor. Entonces, lo más posible es que vamos a encontrarlos. Pueden haber robots por ahí en la galaxia, ¿cierto? Que nacieron hace más de 8.000 millones, 9.000 millones de años. Muy bien, entonces, eso. Esta es la astrocronología, cómo se determina la edad de las cosas, para que comencemos entonces en la próxima a contar la historia con base en estas ideas. ¿Listo? Ese meteorito que... Pero una pregunta. Cuénteme. Para